El viaje en la noria no es un viaje tranquilo. ¿Qué ha pasado? Igual que en la vida, siempre hay algún vaivén. Esas sorpresas imprevistos, qué maravilla. Que te cambian por completo. Tras esos momentos ya nada gira igual. ¿Pero por qué va tan rápido? Por eso hay que prepararse para estar al filo de lo posible. Juani, tú eres del pueblo de al lado. ¿Cómo está tu madre? Fenomenal. ¿Está bien? Dale un beso de mi parte, ¿eh? Y del Yayo. Señora, no puede hablar con el móvil aquí, ¿eh? Deja el móvil ahora mismo y disfrute de las vistas, que para eso estamos. Hasta luego, Pepa. Guapa. ¡Vamos, primo! Tú, por ejemplo, ¿cómo reaccionas ante imprevistos? Sí. Yo soy muy calma para todo, es que para cualquier cosa. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo pierdo un avión y a mí no se me remueve nada. Digo, pues tiene que haber otro avión en el día y si no me cojo el taxi, me vuelvo a mi casa, vuelvo mañana. Esto no es el fin del mundo, ¿me entiendes? O sea, me lo tomo con calma. Fíjate, yo el primer sueldo que gané, luego me fui a Ibiza, que teníamos una casita en Ibiza, y me lo robaron entero, lo que fuera. Imagínate que fueran 1.000 euros. Pues los 1.000 euros me lo robaron, con lo cual ya dije, Dios santo bendito. Cuando sale algo mal, le doy la vuelta. El otro día estaba nadando, estábamos en el barco con una amiga y me pica una medusa. Me dicen, Vicky, pero estás bien, pero joder, vaya tela, que te ha picado una medusa, que acabamos de llegar a ver ahora, tal, no sé qué. Digo, chiquilla, pero qué alegría, por Dios, que me haya picado una medusa, por lo menos me ha pasado algo. ¿Tú me entiendes? Ya tenemos una historia que contar. Al final en la vida es eso, ¿no? Es encontrarle la parte increíble Sí, a todo. así es. A todo. Lo malo de ser actriz es que tienes que, a veces ganas mucho y a veces no ganas nada, tienes que ahorrar, ¿o cómo? Hay que ahorrar, o a veces una época en que trabajas muchísimo, a lo mejor durante 3 años, luego puedes estar un año sin currar. O bien ahorras o te reciclas y te dedicas a otra cosa, pero claro, es que es una profesión que es que vives en la incertidumbre constante. Yo hacía y hago música, pero también de repente pues, improvisé y empecé a hacer otras cosas como entretenimiento, redes sociales. O sea que yo al final tengo, es lo que digo, tengo plan B, C, D, lo que se me vaya poniendo. Decidí reciclarme también y hacerme productora. Dice, me voy a poner a hacer todos los cursos del mundo online para aprender sobre producción. Antes de empezar con este trabajo, en la vida he ahorrado. Y me decía mi madre, es que no ahorras ni un duro. Digo, ya, pero es que, a ver, pero te voy a decir una cosa, tampoco tenía. Hoy en día, que gracias al universo y a todo lo bueno que me está pasando, soy más afortunada en ese sentido, pues sí que me lo planteo. Yo creo que lo más importante y lo más divertido del mundo es adaptarse a las circunstancias. También en este mundo en el que estamos nosotros, no es un mundo que siempre está lineal, es decir, vamos subiendo y bajando. A tu familia le fue bien económicamente y luego entró en crisis. ¿Tú tienes miedo? ¿Tienes miedo a encontrarte con esa situación? Yo tengo horror. Pánico. En la vida hay que adaptarse a todo, a todas las circunstancias que te vengan en la vida, a cualquier imprevisto. ¿Ahorras si tienes horror? Yo ahora, que las cosas como son, gracias a Dios me va bien, yo no disfruto. A veces me dicen, pero tía, ¿tú cómo no te has ido de viaje? Pues si llevo las zapatillas agujereadas, es que si luego vamos al vestuario vas a ver que llevo las zapatillas agujereadas, los calcetines agujereados, que eso no es. Pues resulta que el mayor imprevisto que yo he tenido fue un día que iba a un bolo a Madrid, era un estreno, ¿Sí? y venía mucha gente famosa, tú sabes los estrenos. Sí, sí, sí. Pues ahora de repente cojo, yendo a la autovía, se me queda el coche parado, me quedé allí tirada, llegué tarde. Ostras. No sabes la que se lió. No, pues no sabes la que leí yo el otro día. ¿Qué? Salgo de casa y de repente esto, que cojo el móvil, 30% de batería veo yo y digo, madre mía, Ay, la has liado, señor. chuso. Eso sí. 30% por la calle, yo con el rum. A mí que no me pase eso, eso sí que es un eso no se lo deseo ni a imprevisto. mi peor enemigo. Y yo contándote aquí lo del bolo. Eso estaba pensando yo, Qué digo, pero ¿qué me está tontería. contando? Mira, me está contando Que la no me Martita. pase eso, que no te vamos, pase, por favor, por toca el Dios. hierro de la noria. Toca el hierro, Toca el que no hay hierro. madera. Tócala. Pero que va Tócala sin ahí. batería, por Dios, qué más rato, Ay, chiquillo. madre mía.
Con 8 años me quedé casi 9 horas a lo alto de una noria con mi madre en una feria de noche. ¿Cómo? Y no lo olvidaré nunca. ¿Cómo? ¿Has dicho 9 horas? Casi 9 horas, además, de verdad. ¿Y pero Estaba en por la qué te feria. quedaste 9 horas? ¿Qué es lo que pasó? Se fue la luz y nos quedamos ahí. Y encima mi madre, como una salvajerina, no lo olvidaré nunca, que era tan grande que a lo mejor entraban pues 2 parejas diferentes y en los asientos de delante había un padre con su hijo pequeñico. Y mi madre empezaba a decir así, seria, que nos íbamos a empezar a comer vivos porque habría que comer, porque esto ya era el chiquillo llorando. Me voy a desfilar a Milán. Y un día que tenía yo 200 periodistas, una burra de todo el mundo, bueno, tal, ¿va? El mismo. Había hecho uno de los desfiles más importantes de mi vida, que era un homenaje a Velázquez, que era de las meninas, porque a mí siempre me han encantado las meninas. Y de repente aparece como un gigante morrocotudo con unos guardaespaldas y resulta que los guardaespaldas eran suyos y nos empieza a pegar a todos. Mi madre encima... Mi madre habla así, porque tiene una voz. Me recuerda algo esa voz. Sí, pues es que mi madre habla así y hacía Que era broma. porque se ríe así y el chiquillo un sofoco. Oye, qué fuerte, quedarse 9 horas arriba, es que las vueltas que da la vida, ¿eh? Las vueltas que da la vida. Entonces lo que hicimos fue apagar la luz, para que el tío se jorobara. Y entonces se apagó la luz, había 200 periodistas, los invitados, todo el mundo, entonces la gente se asustó, porque no se encendía, y vinieron los carabinieri y se lo llevaron a la comisaría, que es uno que se llama Borat. ¿Tú has oído hablar de Borat? Claro. El actor de la película, o sea, Borat es el personaje. Me fui a Suiza a estudiar con 14 años. Pero tú cuando llegaste a Suiza, ¿tú ya hablabas inglés normal, o sea, fluido? Yo sabía, hola, me llamo Vicky. ¿Tú me entiendes? Hello. Y entonces, claro, llego y claro, todas las reuniones, claro, aquello era una reunión constante todo el tiempo con profesores que te... Todo en inglés. Claro, todo en inglés. Nadie hablaba español ahí. Nadie hablaba español y la que hablaba español la hablaba peor que yo. Bueno, total, que me estaba volviendo con todo mi equipo a Madrid y de repente era el día que se presentaba Obama contra McCain, el debate. Pues la última noticia antes del debate fue que había entrado Borat en un desfile de Agatha Ruiz de la Prada. Que te hizo una promoción. Y claro, yo que le quería denunciar, que le quería matar, que estaba histérica, dije, pero este es el mayor favor que me ha hecho nadie en mi vida. O sea, ahí no hablaba nadie. Entonces, claro, yo llego y nos daban unas charletas que, claro, nos estaban contando, pues, oye, las normas del colegio. O sea, yo miraba y yo decía, ¿qué estará contando el hombre? Y entonces, claro, ¿yo qué hacía? Lo que a mí me daba la gana. Porque como yo no me había enterado, y entonces, castigada, o sea, me pasé castigada. El primer mes, ¿no? No, ¿un mes? Un año. Me castigaban por todo. Pero y luego salió en la película. Y salió en la película. Salió en la película, es que a mí me suena esto. Salió en la pero- película, pero claro, yo ya, para que al revés, agradecérselo. ¿Tú llegaste a hablar con él alguna vez? No. En los premios Ídolo, pues nunca olvidaré que me pusieron unos tacones muy altos con tachuelas, con pinchos afilados, que no eran de decorar, Afilados. eran de verdad. Y en las alfombras estas yo no sé caminar con tacones. En el fotocall cuando bajas del alfombra, me resbalé así un poquito y una chica maravillosa que iba con un vestido de gala guapísima. La reventé contra el suelo. La reventé contra el suelo de caerme encima de ella. Y encima la chica más bonita que nadie. No, estoy bien. Digo, ¿estás bien? Todas las espinillas, las medias rajas. No te puedo creer, porque Toda además regla. le habías dado con todos los pinchos del zapato. Con todos los pinchos en todas las pinillicas. La reventé. Una vuelta, ¿eh? Te queda solo una. Una que yo estoy aquí controlando. ¿Qué Sí. me decías? Pues ya no sé lo que te estaba diciendo, no paras. Pero No es que es normal paro, que se te no cuele la paro. gente. Y Emilio, mi primo Emilio. Emilio, dale velocidad a la noria. Emilio, un poquito. Dale un poco de velocidad, Emilio. Mira, mira, mira. Mira qué velocidad cogemos en esta noria, ¿eh? Me acuerdo que cuando era más chica mi madre era la que organizaba más el dinero y todo. Que siempre fue un poquito, espero que tampoco me escuche, un poquito agarrado cuando yo era chica. ¿Ah, sí? Y ahora es de... De- Berenjena. Que digo, mamá, Dice, ahora yo berenjena, pago, yo mano. pago, yo pago. Pero cuando Qué era chica no me bonita. daba ni un duro, vamos. Yo creo que yo no tenía paga. ¿No? Me parece que una pequeña temporada mi padre tal, pero yo es que no... ¿Sabes lo que pasa? Que yo gastaba poquísimo, claro, todo pagado, la comida, la tal y cual, y yo nunca he necesitado... Mi ropa me la hacía yo siempre. Ya desde pequeña, eso no lo No, sabía. desde pequeña no, pero desde... Yo hice mi primer desfile con 20 años. Una vez a chuchería y te daba eso.
500 pesetas. Decía, ¿dónde voy con esto? No me Con llega esto no para hago nada. Esto no me Ni llega una para lengua, ni un dulcipica, ni un ladrillo. Y tampoco creo mucho en el tema de la paga, fíjate. Yo creo que es muy bueno empezar a trabajar muy joven. ¿eh? Yo me acuerdo cuando me daban mis padres Ay, yo las 2.000 pesetas ni las pesetas, que yo me recuerdo. compraba hasta con 2.000 pesetas un pantalón, me iba de café y de todo, Parece que ahora son 12 parece euros. mi madre hablando que decía, yo con 5 Parezco una duros me iba vieja. al cine y me compraba chucherías, estaba con las pesetas. Y yo desde muy joven nunca le pedí dinero a mis padres. Nunca. Yo siempre he sido autosuficiente con el dinero. Muy bien. Mi madre fue muy así conmigo, siempre para todo. ¿De puño cerrado? No, puño cerrado no, generosa, pero cuidado. Vale, sí, sin ¿Tú me entiendes? No derrochar, porque sin tu maleducar, padre tenga efectivamente. lo que tú me entiendes. Vale. Y porque yo pueda o por tal, te voy a No dar se te lo va a que dar a ti todo lo- te da. Vale. No. Hasta los 9 años, la verdad, gracias a Dios, en mi familia había muy buena economía. Como te he dicho, mi padre tenía la empresa y le iba muy bien y tal. ¿Qué pasa? Que cuando empezó a ir ya más mal la cosa, mi madre iba a limpiar. Entonces yo me iba con ella a limpiar casas, cuando no tenía cole o cuando era verano. Y una de esas casas, por ejemplo, era de una de mis abuelas. Mi abuela siempre me daba 5 euros. Entonces yo esos 5 euros siempre se los daba a mi madre. Lo mejor que me podía pasar en la vida era encontrarme un billete o una moneda por la calle. La verdad, me ponía... Nunca olvidaré una vez que me encontré un billete de 5 euros y mi madre y yo, vamos a por un helado. Y nos fuimos a comprar un helado, que no es que... Pues no estábamos súper mal, pero no estábamos súper bien. O sea, imagínate que yo me compro un coche, me tengo que comprar un coche ecológico. Pero yo no me puedo comprar un coche de súper lujo porque va en contra de todo el mensaje que yo he echado durante toda mi vida. Entonces, nada, yo soy muy austera. Y mi familia y mi padre, que la verdad les iba muy bien y tal, por Navidad las estrenas, que es que te dan dinero por Navidad, por tu santo y por tu cumple, todo eso sí que me lo guardaba. Y pues la verdad, si quieres que te sea sincera, lo gastábamos en la contribución. Cuando había que pagar la contribución de la casa, Qué maja, lo metíamos ahí. ¿Cuánto le darán a las nuevas generaciones? ¿Tú No qué sé, crees? yo creo que es que depende un poco de la edad, pero yo creo que uno... no tengo ni idea, 20 ¿Tú cuánto, euros a la ¿Tú semana. cuánto le darías ahora mismo si tuviese un hijo o una hija? Pues uno, es que... A la semana. El dinero se va tan fácil que me da miedo acostumbrarme a decir, pues mira, ahora esto. O a mí que lo que más me gusta en el mundo es comer, y comer fuera. Pues ahora he cogido una Y costumbre... te vas a buenos restaurantes. 2 veces a los... Pues no, a lo mejor me voy a poner unos macarrones con queso. Un niño que se va a comer hamburgues, que va al cine o que va a Cuatro Costas, con Ya, que pero le es que des el 20 cine- euros, ¿no? 20 euros para todo el fin de semana. Con 20 euros para todo el fin de semana. Si es que Sí, es que estoy que no... te vale el cine 11 euros o 10 11 euros el cine. ¿Dónde vas tú, chiquillo? ¿Al Deluxe? ¿Te vas al cine Deluxe? Hay que se echa Si para tú te atrás. vas un miércoles al Día del Espectador, que te cuesta mucho más barato. Vale, vale. Bienvenidos a El Planeta del Mañana. El espacio donde... Martita, hija, hazme caso que estoy aquí. ¿Perdona? Que me hagas caso que estoy aquí Ay, contigo. perdona, hijo, que es que estoy escuchando un podcast súper interesante. No sé si la has escuchado, se llama El Planeta del Mañana. ¿De qué va eso? Pues resulta que te dice cómo ahorrar o invertir en empresas que luego financian acciones sociales y medioambientales y todo esto para mejorar el planeta. Me está calando que flipa. Para calando, estoy escuchando yo uno que me está calando, pero calando, me encanta. ¿Sí? ¿Y de qué va? Pues de sonidos de la lluvia y esas cosas. ¿Y tú cómo contribuyes para dejar un planeta Bueno, mejor, un mundo mejor? Yo tengo una enfermedad, yo le dedico a eso al día 4 o 5 horas, a pensar en ser más ecológica, pero llevo así toda la vida. Ah, es que yo vivo en el campo, tengo huertos, tengo animales. Ah, ¿vives aquí en Madrid, en el campo? No, en otra ciudad. A raíz de irme allí ya decidí cambiar mi modo de vida, mi estilo de vida. Y a raíz de entonces sí que me di cuenta que me empecé a preocupar por otras cosas de la vida. ¿No? También por cuidar más de mi economía, Sí, a lo mejor mirar decía, más mi ostras, cuentita bancaria. En verano hago compost. No solamente hago compost, sino que intento que todos mis amigos, todos mis vecinos, toda la gente que venga a verme, tal, intentar convencerles. Si voy por la casa de la gente, oye, ¿y tú no haces compost? ¿Pero qué es eso? Y tal. Yo soy muy friki. ¿Por qué? Mira, yo me he preparado aljibe en casa. ¿Sabes lo que es un aljibe? No. Para la recogida de agua de la Ah, lluvia. sí, vale, sí. Y luego el compost es que es la pera. O sea, yo estoy deseando
Bueno, tú vas a hacer todo tú Estoy deseando me que... tienes que llevar a tu casa, ¿eh? Y bueno, y en O sea, me Madrid, tienes que llevar. llevo todo mi compost para las gallinas, pero a veces no me da tiempo, tengo gusanitos en el salón, en un mueblecito maravilloso, con un premio de diseño, y lleno de lombrices. Pero tienes un el mueble salón de mi casa. lleno de lombrices. Sí, con 4 pisos de lombrices, ya te lo voy a enseñar. Y las lombrices estas les echas papel y les echas lo que te sobra, ¿no? Y lo van convirtiendo en un compost extraordinario. Cuando llegó, que no sé qué año fue que decían que iba a acabar el mundo, me entró una paranoia y empecé a montar, te lo juro que esto es real, ¿eh? En mi casa, para cuando lloviese yo poder tener mi agua potable, por si se acababa el mundo y yo poder seguir siendo autosuficiente. Incluso me choca gente joven que no sabe reciclar, o que no le da importancia, o que dice, bueno, pero si luego lo tiran todo junto. Sí, bueno, y al final es que, Y eso sí que esto es lo que vas a dejar. O sea, Bueno, y esto- aparte, mira, esto es ya, lo que- aquí es donde vivimos, ¿no? imagínate que fuera mentira lo del cambio climático, que es inimaginable, pero es que es todo mucho más limpio, más bonito, huele mejor. Y tú ahora vas al país más pobre de la Tierra y ya, Y ya es- se paran. Yo algún día seguro que en alguna casa me construiré un búnker, una habitación del pan, te lo juro, Qué maravilla. te lo O prometo, sea, tú por eres- si pasa cualquier cosa, pues decir, oye, mira, yo fui listico en su día y estos que se pensaban que no, aquí tengo yo mi subterráneo. Pero qué maravilla, pero... Y pensarás que estoy zumbado. No, que me encanta, no, porque mi marido haría lo mismo, se lo voy a decir. ¿Sabes? Uy, que me veo Macarena Y- llamando a su marido para hacer un búnker ahí en Sí, el campo. ¡Ágata, que la tiene en el pelo! ¿Qué te ha puesto el Emilio? Emilio, ¿qué no has puesto? Vale por un viaje. La calidad de vida es cuando se cae WhatsApp. ¡Qué tranquilidad! Ay, qué bueno, ¿eh? Pero para mí, calidad de vida es hacer lo que me dé la gana. Igual Bueno, que a mí. y ahora Escúchame, no te oye, puedo contestar. Y este otra cosa. airecito que está pasando es No, no, bastante calidad esta de es vida. calidad de vida. Porque calidad de vida es ser libre. Yo calidad de vida lo considero a ser libre. A libertad. Ser libre de aquí. Yo creo que la Sí, pero calidad ante de todo vida, yo creo que ser libre, el ¿no? trabajo, tener Y un el buen trabajo es la mayor calidad de vida que hay. Al no trabajar te comes mucho el coco y entonces malísimo no trabajar. No, es que hay que mantenerse. Yo es que encuentro que trabajar ocupado. es lo mejor del mundo. Totalmente, yo creo que es salud. Es que el trabajo me da no solo estabilidad económica, me da estabilidad emocional. La suerte que tenemos las dos es hacer una cosa que nos encante y encontrar en la vida. Yo creo que lo mejor que te puede pasar es encontrar un trabajo que te apasione y una vida que te guste, porque entonces ya el resto de tu vida es divertirte todos los verdad. días. Trabajamos en algo que nos apasiona. bueno, Es decir, claro. yo no trabajo y vivo amargada. No. Es decir, soy feliz. Gracias a Dios no estoy 8 horas en una mina y lo agradezco, pero vamos, porque he estado 13 horas en un supermercado en Ya. campaña de Navidad y ahora sí, y ahora vuelvo y el domingo vuelvo. Y eso también te ayuda a valorarlo, porque hay gente que no ha empezado ahí. Tú has ahorrado y que tienes tus ahorros y tal y cual, pero tú querrás continuar con esa vida, ¿no? Claro, lo que me da más vértigo es no continuar con esa vida. Eso me da mucho Claro, vértigo. porque cuando trabajas puedes ahorrar y hacer un poco, ¿sabes? Tener esa vida que a ti te gusta, ¿no? De ahorrar, no ahorrar, pero bueno, al final hay que tener un balance, un equilibrio en Claro, esta vida. hay que saber que puede haber llegado o no. Pero... En la vida hay que tener siempre un plan B. Exacto. Siempre, siempre. Eso me lo ha dicho siempre mi madre. Lo que es el lujo, lo que está considerado el lujo, El lujo hoy es estar tranquila. para mí es el lujo intelectual. Y qué alegría que tenga tu gente también calidad de vida, ¿verdad? Hombre, ver que la gente que te rodea está bien. Eso también es calidad de vida. Me parece muy importante la cultura. La cultura me hace inmensamente feliz. Qué alegría ver a la gente así. No hay nada que te pueda hacer más feliz que hacer lo que te dé la gana. Cuando estoy en Murcia y voy por la calle y veo ese gentío, la gente feliz. En los tomándose su bares, con las tapica, en los cervezas, bares. riendo, pegando Tacho, voces. digo, es que esto es la vida. Eso es. Así debería de ser siempre la vida. Por desgracia no lo es. Y Pasar además, buenos momentos. ves que vienen, llamemos guiris de otros países a España y dicen qué calidad de vida tienen. Totalmente, Pero es por eso, porque totalmente. ven esa alegría, esa estar en la Justo, calle. Y pasará mucho Granada ese- y Murcia, que se parece por el tiempo, Claro. el clima.
Vosotros tenéis Esas más- tapitas baratas. Vosotros dicen que tenéis más mala folla. La mala follada tenemos. Pero, tío, la mala follada siempre parece algo malo, pero no es malo. No, hombre. O sea, tú me conoces. Que va, que no- que la va. mala follada es Que como va, es con una gracia. ironía y mezclada con Efectivamente. gracia. A mí me sirve para Son mis muy vídeos. graciosos los La granaditas. mala follada. Y que digan lo contrario. Eso es mala follada. Qué máquina. Gemma, que esto se ha parado. Hombre, pero tranquila, mujer, que esto será temporal, no nos vamos a quedar aquí todo el día. Pero chiquilla, ahora sí que me asusto yo, ¿vale? Yo pensaba que esto no se iba a parar nunca. Oye, chicas, ¿sabéis por qué se ha parado esto? Ni idea, pero le pregunto a Suso que está con Martita. Martita, ¿Suso? Que no está aquí conmigo. Espérate un momento. ¡Chuso! Tranquilas, que viene mi compañero en 5 minutos a traerme una pieza, que una cosita que se ha roto de nada. Estará ahí tranquila. ¿No has dicho 5 minutos? Que ya, es que va a tardar un poco más de lo previsto, pero tranquila, que os he pedido unas almohadas. ¡Que nos bajes, Suso! ¡Que nos bajes ya! Que no me había pasado nunca esto, pero bueno, espero que hayáis disfrutado la noria. Voy a llamar a unos bomberos, madre mía.